el paredón de los prejuicios, el compromiso en las palabras, volar siempre al sol sin mirar atrás, única libertad real, la no renuncia más entrega, presas de vida, de mal llamados nombres propios, etiquetas elitistas para hacer las márgenes y los podios, que si no traen nombre las cosas no sirven ni para desdeñarlas. Ana no es mujer de ano sino sentarse con gracia. Rostros ocultos, jardines marchitos, el vacío en las camas, el firmamento de estrellas que no saldrá esta noche, ni la de mañana, ni la que vendrá después. Ay, otra vez la cursi de mierda diciendo desde sus silencios y que dice alguien que no debe, por muchacha, por negra, por amazona de lo que quiere, por bruja. Y si tampoco está en tu lista de oportunistas el paredón de los prejuicios, por el compromiso en sus palabras, por su belleza de luz, luz sin precisar permisos, por la no renuncia enrarecida a amar aún más su mundo. Empecé a escribir realmente canciones de rap, o lo que eran para mí rap. Pero siempre me quedaban algunos textos, digamos, como que yo entendía que estaban inacabados por longitud, quizás, y tal, me quedaban ahí como guardados. Y eran textos a los que yo les tenía como cariño, porque al final me parecía que decían cosas que yo quería decir, pero al mismo tiempo había como un esquema más predeterminado para el rap que no cumplían estos textos, ¿no? Y entonces tuve la fortuna de conocer al artista costarricense Queen Nzinga Maxwell, que era pues una artista del spoken word y del arte visual, así como en una síntesis muy apretada, porque era un espectacular. Y entonces ahí ella me empieza a mostrar su trabajo y me dice, eso que tú haces, que crees que son poemas cortos o canciones inacabadas, es spoken word. Me empieza a pasar información, me invita a un proyecto suyo que se llama Vientre Evolución, que pretendía desarrollar en Cuba en el marco de la mujer afrodescendiente del 2012. Y bueno, se convirtió en mi amiga, en mi mentora, en mi puerta al mundo, porque todavía en Cuba no había internet, estamos hablando de 2012. Y ella como que se convirtió también en la fuente de información sobre muchísimo, ¿no? Sobre África ancestral, sobre egiptología y tal, pero sobre todo sobre el slang, el dog poetry, el spoken word, o sea, todas las maneras estas performáticas de decir la poesía y decir la poesía negra, eh, eh, y entonces ahí yo empiezo a apasionarme muchísimo por el spoken word. De hecho, dejé de hacer rap. Me parece que el spoken word brinda un escenario más amplio, que tú tienes la oportunidad de hacer volar la imaginación y las mentes de las personas que te escuchan, con efectos en la voz, con un escenario al final que va creando, ¿no? A través de la voz, que no puedes hacerlo en el rap porque el rap tiene una métrica específica, tiene como unas normas ahí, es como más lírica, pero la posibilidad que tienes de hacer los poemas y de incluso usar los silencios y de armar toda una atmósfera, digamos, casi un teatro ahí detrás de la voz, es una posibilidad que solo está en el spoken word o en el dub o en estas maneras como tan parecidas, ¿no? Digamos, en la poesía. Era una mujer que desde niña había tenido episodios bastante fuertes en su vida personal. Había sido una niña y una mujer abusada,
O sea, había sido activista, una activista bien frontal en Costa Rica, llegó a estar en prisión años por eso, había sido víctima de racismo, se tenía un background que yo había visto en otras mujeres, pero que las había convertido después como en víctimas eternas, ¿no? Como que siempre se proyectaban desde el dolor. Y yo la veía y era una reina en su total expresión, que además pintaba con la menstruación porque desde niña también había padecido una hipermenorrea bastante eh, grande. Y eso también era otra cosa que teníamos ella y yo en común, porque yo también desde los 9 años que me inicié como mujer o persona menstruante, eh, había tenido unas menstruaciones muy abundantes, muy dolorosas y también había desarrollado como una relación un poco negativa basada en este dolor y en los prejuicios y en los tabúes que incluso tienen las religiones afrocubanas en las que mi familia tenía también como ese hacer importante, pero también eso viene acompañado de ciertos criterios, digamos, limitantes. Entonces yo la veía como un ejemplo, realmente era eso, un ejemplo de reconciliación con el ser femenino, con el vientre, y me daba tanta admiración ver cómo ella había convertido todas estas experiencias dolorosas en un poder que me apasioné mucho, 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 y empecé a través de a tener una relación más bonita y de reconciliación con mi ser femenino y con el vientre. Y bueno, eso al final, año tras año, fue evolucionando y dando el traste a que empecé entonces a experimentar también con la meditación algunas prácticas como alimentar la tierra o plantas, hasta que empiezo a usarla como material, digamos, eh, para pintar. Craft encuentra su oportunidad de ir más allá de un grupo habitual de mujeres que ya teníamos como experiencias afines y nos regalábamos mes por mes un espacio para estar juntas y hablar del vientre y hacer cosas, ¿no? En medio de una crisis económica general que está viviendo la isla ahora mismo, eh, eso increíblemente ha sido algo quizás medianamente, no sé, podríamos decir que positivo para que Craft tuviese una apertura y una aceptación, porque en medio de la crisis económica, en primer lugar, hay muchas mujeres que se han abierto más a participar de espacios, así como de compartir, de desahogo, de ver que hay otras pasando por las mismas carencias, por los mismos problemas, y creció el número de mujeres en el grupo, ¿no? Eso por un lado, porque bueno, buscando una vía de escape, logramos tener más mujeres en el grupo. Y luego de este escape emocional, también el tema económico ha venido a soportar un poco la intención de Craft, porque Craft es una iniciativa que en síntesis lo que propone es socializar el quehacer de un artista, que en este caso soy yo, aunque en esta segunda etapa vamos a estar viendo que hay otras artistas que se han sumado, socializar el arte y generar debate y poner miradas de personas que pudieran hacer algún tipo de aporte económico o de insumos específicamente para entregar a mujeres y niñas racializadas en La Habana. Es la base, ¿no? Y dentro de todo esto hemos podido presentar la copa a mujeres que la desconocían como alternativa dorada, porque económicamente les iba a ayudar, sobre todo a las madres de niñas menstruantes, que se ven en un contexto donde un paquete de toallitas cuesta 700 y 1000 pesos, se ven ahogadas mes por mes por tener que sostener los gastos suyos como mujer menstruante y de sus hijas. Entonces, bueno,
el tema económico, yo creo que nos ha ayudado mucho en este sentido y de verdad ha sido lo que ha hecho que muchas mujeres se interesen y lleguen. Ya que están, cuando ya están en el grupo, que les empezamos a hablar del resto de beneficios y crecen en conocimiento y tal, sí, pero el gancho, no voy a negar que ha venido al traste con el tema de la economía. Eh, Sobre todo porque, bueno, las mujeres negras son las que en primer lugar tienen peores puestos laborales, o sea, los peores lugares para trabajar y que además los salarios más bajos que son los que encuentran en esos lugares, o muchas no tienen un trabajo específico o un trabajo fijo, digamos, ¿no? Sino que realizan actividades ocasionales, de pronto reventa de insumos que adquieren en las colas. De hecho, fue un trabajo que empezamos a mover en la escuela y con mujeres, con las llamadas coleras, que a veces o muchísimas veces son como mal vistas o hay cierto despotismo cuando se habla de ellas. Sin embargo, cuando tú pasas horas ahí y te escuchas su realidad un poco y escuchas sus anécdotas del día a día, logras una empatía máxima, ¿no? Y porque al final son mujeres que están tratando de sostener su casa, su familia, de la manera que sea, siempre y cuando puedan llevar alimento a sus hijos, ¿no? Ah, Eh, También hay eh, digamos, un aspecto que no podemos dejar fuera, y es que las mujeres, estadísticamente, las mujeres negras sostienen económicamente a la mayoría de sus familias. Los hombres negros están sobre representados en prisiones o incluso la mayoría de las mujeres tienen niños con hombres que ni siquiera eran sus parejas de manera oficial, como se dice, ¿no? Y entonces se generan al final unos micromatriarcados en las casas de las mujeres negras, donde hay varias generaciones, ahí está la abuela, la mamá, la adolescente que a veces ya también tiene niños, y de pronto hay 4 o 5 mujeres viviendo en una casa al cuidado de 5 o 6 muchachos, y no hay hombres en esas casas, ¿no? Entonces, también es, bueno, es algo que venimos trayendo a cuesta, yo creo que desde el momento de la esclavización, donde las familias espirituales que formaban las personas esclavizadas han mantenido y han sido el soporte emocional de mi gente desde hasta hoy. Y bueno, ser comunidad y estar juntas y ayudarse y hacer, dejar los niños al cuidado de uno o dos para salir las demás a buscar el sustento y tal, son dinámicas que no han desaparecido a lo largo de siglos. Y eso también ha sido algo que hemos aprovechado, porque conectando a una, conectamos a 5, y otra acá, conectamos a 5 más, y así, para poder llegar a sus casas, a sus realidades, ellas entender que una está ahí para servirles, ¿no? Porque al principio también había como mucho temor de acercarse, sobre todo por mi trabajo con el MCI, que era como, pero me va a pasar algo por estar en estos grupos, o no va a pasar nada, y si pasa ya seremos un montón de marianas, dependiendo a la que mm, le pase algo, pero no, no va a pasar. Eh, yo no creo que haya sido menos vigilado el espacio y tal, pero creo que ha sido tolerado. Hemos tratado para cuidarlo de manejar cantidades de personas en los espacios pequeños para intentar no favorecer a los pretextos que pueda tener el poder en caso de que quieran aniquilar el espacio, pero hasta ahora lo hemos conseguido cuidar. Y no voy a decir que todo ha sido hermoso y que ha sido fácil de lograr. Ha habido algo que ha ayudado. Mira, como en 2017, ¿sí? Cuando surge MSI, nosotros hicimos un primer taller sobre la copa,
en el medio de San Isidro, o sea, en la sede del Movimiento San Isidro. Hablamos expresamente de la copa, no abarcamos tanto como una gestión menstrual digna, ni economía feminista, ni otros temas que hemos ido abordando dentro de GAP, ¿no? Pero al menos hablamos de la copa y entregamos la copa a las muchachas de San Isidro. Y lo hicimos con un poco de temor de que quizás hacerlo en un contexto incluso marginado y tal, pudiera atentar contra el evento, todo lo contrario. Las muchachas lo aceptaron, pero muy positivamente. Y después, en cada visita mía a San Isidro, me esperaban y me preguntaban cosas, y me decían, probé, y me pasó esto. ¿Sabes? Compartían experiencias muy íntimas buscando cómo solucionar su relación y su experimento, digamos, al principio con la GoPro, que eso para nosotros fue un logro y también fue un antecedente para este trabajo. Y ya luego empezamos con las YAMIFA a hacer algunas entrevistas y yo acudí a algunos talleres de Yoruba donde ellas estaban y entonces al final me reuní con algunas y trataba de tener un background sobre temas religiosos, que era la otra cosa que nos preocupaba muchísimo. Y aclararnos incluso con criterios masculinos que tenían, de hombres que tenían algún tipo de jerarquía dentro de las religiones afro-cubanas. Para con toda esa información poder mejorar el discurso para esto que estamos haciendo ahora. Y para las mujeres como tal ha sido más tranquilo el tema, ¿no? Ha sido más como de poder sacar afuera todo lo que tenían adentro y dudas que tenían y tal. Sin embargo, no te voy a mentir, yo me he acercado a otras artistas, a otras personas, incluso trans, que sé que son personas menstruantes, para intentar tener testimonios. Una cosa que yo no he logrado hasta este minuto es tener un testimonio de una persona trans menstruante. Ni siquiera siendo artistas, activistas, personas visibles y que yo me les acerqué creyendo en un primer momento que iba a lograr esa comunicación y iba a poder posicionar ese tipo de experiencias, ¿no? Y me dijeron, sí, sí, lo hacemos, y después nunca más me respondieron ni un mensaje. Fue como, ¿no? Y lo otro que hemos encontrado buscando apoyos específicos para las donaciones, al crecer el número de mujeres en el grupo y tal, también las donaciones que a nivel personal hemos ido recibiendo se han quedado por debajo de la perspectiva, ¿no? Y puedo después aprovechar también para dar gracias a la gente que sí ha donado, que se ha comunicado, personas de México, por ejemplo, que manejan tiendas rojas y han sacado de su stand para que las muchachas de Graf tengan. Aquí gente como Tercer Paraíso, que manejan algunas embajadoras de copas y se han acercado y nos han hecho donaciones y otros proyectos, ¿no? Pero como tal, como hemos intentado acercarnos a instituciones diplomáticas al menos y tal, la idea ha sido muy recibida, muy bien recibida, como de, qué innovador, qué bien, pero al final, si hubiese sido quizás con el pretexto solamente de la ecología, hubiésemos logrado más. He visto que hay mucha más apertura a hablar del tema ecológico y de la basura, los residuos que generan el uso de toallitas y tampones y tal, a no ir allá al tema como tal de la gestión menstrual digna, de qué es una gestión menstrual digna, de cuánta responsabilidad tiene el sistema sobre esta posibilidad que puedan o no tener las mujeres y las niñas en Cuba para tener insumos básicos, de hablar de economía feminista, de todo este tema de la apertura que ha tenido Cuba en los últimos años para el sector privado, el tema de impuestos, y cuestionar un poco las normativas de los impuestos en cuanto a mujeres y hombres, cuántos gastos tienen los hombres y las mujeres, cómo desde la economía feminista pudiera ser revisado el tema de los impuestos. O sea, hablar un poquito más como tal del tema. No, la apertura no ha sido la misma.
y el respaldo tampoco, ¿sabes? Desde CRAFT sigue siendo una iniciativa que se mueve por el aporte de personas, de individuos como tal. Pero sí, todavía hay como puntas de dedos para hablar de CRAFT y para sumarse y para apoyar. Mira, feminismo hay en Cuba. Sí podemos hoy decir que hay iniciativas directamente feministas. Lo que acá es donde quizás soy un poco más radical. Yo tengo intereses tanto como artista y como activista muy centrados en el tema afro y en la gente racializada, en el bienestar de la gente negra. Y en primer lugar, yo creo que las iniciativas que hay acá de feminismo negro todavía son muy de estudiar como el fenómeno, digamos, ¿no? Hay como todavía un trabajo ahí de, de, de ver las manifestaciones de racismo, es como una manera más de mirar el fenómeno general del tema negro. No. Sin embargo, iniciativas como más específicas, he visto pocas y además, ya te digo, está todo también como un ambiente como todavía muy académico, ¿sabes? Y cuando sale de esa cúpula afrointelectual, que también es necesaria y porque también hay que reivindicar la intelectualidad negra en Cuba y es un trabajo también muy importante. Pero cuando sale ahí, se utilizan algunas herramientas de la cultura para volcarse a la comunidad, más como desde un taller de artes manuales, quizás, o cosas así, como para generar un espacio de comunidad y de empatizar con la gente, pero no sé, yo realmente veo muy pocas acciones todavía desde el feminismo negro específicas, centradas en resolver algo, ¿no? El tema de la ecología no nos interesa menos. Nosotros, de hecho, hacemos papel manufacturado, colaboramos con otras iniciativas que recuperan desechos plásticos, vidrio también y tal, pero me pasa que yo creo que es más fácil, que es muy fácil, porque también es menos cuestionado que por el gobierno. Y yo creo que para hablar de justicia racial, dentro de las al menos 6 maneras en las que uno se puede imbricar, la primera y la más importante es tener conversaciones incómodas. Hay que tener conversaciones incómodas para hablar de justicia racial y para proyectar una iniciativa que de verdad vaya al traste con resolver un problema determinado. De hecho, me gusta mucho el resto de iniciativas con esto del tema ecológico. O sea, no es que yo crea que es menor y yo colaboro ¿sabes? Me imbrico en las iniciativas de otras personas que hacen este trabajo. Yo cuando hablo de eso desde el punto de vista de las instituciones es porque también me parece que es fácil para las instituciones apoyar algo que no vaya a tener implicaciones políticas o que no vaya a ser cuestionado por el sistema y mantener como una relación amistosa con el sistema y como, ¿sabes? Eso, teniendo la posibilidad de apoyar sin que realmente eso les vaya a complicar su gestión en cuanto al sistema, porque no hay un motivo real para temer a que el sistema cuestione el apoyo a este tipo de iniciativas al final. Hay una inmunidad de la que gozan las instituciones que pudieran eh, utilizar para imbricarse en campañas más comprometidas, un poquito más subida de tono.
Bueno, mira, yo ahora mismo, bueno, como tú me presentabas al inicio, también estoy en mi esplendor materno. Estoy con mi niña recién pequeñita, acaba de cumplir 1 año, y con mi niño de 7, y eso me nutre, es la energía que me mueve y al mismo tiempo me lleva como todo y es como lo que tengo acá, el focus principal, las 28 horas del día. Y entonces un deseo para mí es verles crecer en un ambiente próspero, emocionalmente próspero también, no solamente hablo del tema material, económico, eh, y verles ser ellos, ¿no? Que tengan la oportunidad de tomar decisiones, de escoger, de hacer elecciones, de equivocarse, de acompañarles. Que el universo me provea de salud y de fuerza para poder hacer todo lo que pueda por acompañarles a convertirse en los seres humanos que ellos quieran ser. Y que todo eso suceda en un ambiente alegre, como dice un gurú que me encanta escuchar todos los días en la mañana. Si quieres y deseas un mundo alegre, significa que todo lo demás ya está. Sin comida, sin prosperidad, sin nada de eso, no sería un mundo alegre. Entonces, si deseas ese mundo alegre, es porque todo está ahí implícito. Eso.